Bueno, tendremos tiempo para 2 o 3 preguntas. Mientras tanto, les recordamos que ahorita a las 6:20 tendremos 2 charlas para finalizar el día acerca de la evolución de TAR en el paciente con infección por VIH y acerca del futuro de la pandemia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los conferencistas, estuvieron muy interesantes todas las charlas de ahorita de la tarde. Quería hacerle una pregunta específicamente al doctor Buitrago, que nos estaba hablando precisamente de las terapias biológicas y en los últimos años, especialmente pues en el tratamiento de los pacientes oncológicos, se ha visto un boom de las terapias biológicas, pero contrario a muchos de los medicamentos que nos estaba mostrando el doctor, que son inmunosupresores. También tengo límite. Bueno, que contrario a eso, pues entonces ya hay otro tipo de medicamentos como los anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, que lo que generan es una activación del sistema inmune. Entonces, mi pregunta va enfocada es, ¿qué tanto se ha estudiado el efecto de estos medicamentos que, contrario a los que estábamos viendo, generan es una activación del sistema inmune sobre las infecciones virales latentes y si se han demostrado reactivaciones o precisamente por el contrario, por su mecanismo de acción, de activación del sistema inmune, se ha demostrado inhibición en la infección o si no hemos visto estudios al respecto. Sí, no hay, digamos que la misma magnitud de los datos que vemos con la progresión de todas estas familias de biológicos. Yo tengo la experiencia de trabajar con los hematólogos de Colsanitas y cada vez que cambia, yo creo que el año me toca aprender una molécula nueva porque introducen otra molécula al armamentario de quimioterapia. Entonces, digamos que la mayoría creo que están en este momento en esas fases donde después de fase 2, fase 3 empieza todo el seguimiento postmercadeo a mirar qué se reporta nuevo, ¿sí? Algunas cosas de estos que tú has mencionado con fenómenos de activación inmunológica se han descrito principalmente en relación a activación de ciertos reservorios virales, pero no encontré específicamente que hubiera relatos especialmente de series grandes que lo asociaran con condiciones de enfermedad, ¿sí? De lo más reciente, pues que tiene que ver fundamentalmente con terapias asociadas a mieloma múltiple, a leucemia linfocítica aguda y crónica. Pues lo que les mostré es como lo que fundamentalmente se enfatiza, pero yo creo que eso es una información que está en construcción. Por eso mostraba, por ejemplo, en los biológicos de los pacientes reumatológicos tenemos una década construyendo esas bases de datos gigantes que ya permiten hacer ese tipo de asociaciones ya a un nivel macro poblacional. Yo creo que para muchos de estos medicamentos, y por ejemplo, como preguntaban hablando de las terapias con células CAR-T, eso es algo que seguramente vamos a ir mirando, así como también los temas de edición genómica, ¿no? Las tecnologías del CRISP, también probablemente vamos a aprender mucho más de eso todavía en el camino. Perdón, es para la transmisión. Gracias. Es que precisamente la pregunta iba enfocada precisamente porque son unos medicamentos que ya llevan algunos años, incluso en nuestro país aprobados, ya el ipilimumab, que precisamente se utiliza en mieloma, se utiliza hace muchísimos años, creería yo que más de 10 años y eso, es el anti-CTLA4 por excelencia, una de las primeras líneas de tratamiento. Y en este momento nivolumab y pembrolizumab, que son los anti-PD1 y anti-PDL1, ya llevan 5 años o más precisamente en el mercado. Entonces es precisamente como saber más que si hay una reactivación, si también dentro de eso se podría tener una serendipia, por decirlo de alguna manera, de estos reservorios que se tienen precisamente de estos virus que estábamos viendo que tienen aún latencia y que si
posiblemente esta activación del sistema inmune se haya reportado que generen una mejoría precisamente en esos reservorios y en esa latencia y se inhiba la infección. Entonces, más que todo era como enfocado en eso y también muy chévere saber lo que nos estaba reportando usted, doctor, que sí también se ha reportado como una reactivación, que no es lo que uno creyera, teniendo en cuenta pues que antes activan el sistema inmune. Claro, cualquier fenómeno de activación inmunológica en este tipo de agentes infecciosos que tienen ese estado de latencia, persistencia, pueden llevar a esos fenómenos de represión del reservorio, ¿no? El tema es ver ahí hasta dónde después ese componente de control inmunológico lo que hace es disminuir o contener la replicación, contrario a que se dé un fenómeno de replicación sostenida, que ya sería lo que nos llevaría a mirar otros fenómenos como por ejemplo la representación de una enfermedad en lesiones de órgano blanco, caso por ejemplo citomegalovirus, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que la mayoría del grueso de la información, además de abordar ya lo novedoso entre comillas, pero ya el armamentario terapéutico tan grande, los datos grandes vienen ya de las cohortes principalmente reumatológicas, probablemente de enfermedad inflamatoria intestinal y algunas ya de las que hablábamos de neoplasias hematológicas tipo LLC, LLA y mieloma múltiple. Entonces, pues creo que toca seguir mirando y seguramente puede haber un margen de profundización, por ejemplo, solo en los hematológicos. Bueno, muchas gracias, doctor Buitrago. Muy interesante la charla. A los demás expositores también muy interesante toda la información que nos mostraron y a los asistentes, qué bueno que nos pudieron acompañar durante todo el simposio. Y de esta forma lo damos por terminado.